Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo y me regocijo al estar aquí con ustedes y entre ustedes. Les estoy hablando con un nuevo micrófono o a través de un nuevo micrófono que compré violando un juramento que me había hecho a mí mismo. El de no comprar ningún micrófono más porque pues tenía más que suficiente para hacer lo que yo quiero hacer, para comunicar lo que yo quiero comunicar y para alcanzar la calidad que a mí me interesa alcanzar o que yo puedo alcanzar. Sin embargo, he cometido un error fatal. He seguido viendo los canales en YouTube de la gente que hace reseñas de micrófonos, gente muy informada, gente con además la capacidad de comunicar muy bien. Así que de pronto caí pues otra vez en la trampa. Una persona, un reseñador o un reviewer que yo estimo, ¿verdad? Como alguien que sabe de lo que habla, dijo, este micrófono es buenísimo, es muy barato y tiene una calidad extraordinaria. Y me parece que sí, lo estuve probando y me doy por satisfecho en cuanto a la calidad, ¿no? Sobre todo por el precio que tuve que pagar, pagué $70, ¿no? Así que vamos a ver qué tal queda este cruce de caminos del día de hoy. Fíjense que yo he creído desde muy pequeño que las personas somos responsables de la gran mayoría de las cosas que nos pasan. Ciertamente no escapa a mi entendimiento que muchas cosas que tenemos que enfrentar o con las que tenemos que vivir, pues resulta que no podemos controlar. Sin embargo, creo que lo verdaderamente importante, lo verdaderamente decisivo en una persona es la manera en la que ésta se enfrenta a su realidad, por terrible que ésta sea. Yo creo que podemos hacer mucho para estar a la altura de nuestras circunstancias. Es decir, podemos hacer mucho para ser auténticamente responsables. Tengo la sensación de que estamos entrando en una era o vivimos en una era en la que la responsabilidad ha sido olvidada. Se ignora fácilmente y la gente además lo hace sin culpa. Quisieran muchas personas recibir algo sin dar nada a cambio, como si por alguna razón lo mereciera. Y no es así, se equivocan. En realidad nosotros tenemos que transar con la vida. Como diría Amado Nervo, un poeta cursi, ¿no? Modernista mexicano, ultra famoso, en aquel famoso poema En paz. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Y esto es algo que nosotros olvidamos frecuentemente, ¿no? No queremos hacernos, insisto en la palabra, responsables por nuestros actos. La palabra responsable es una palabra muy bonita porque implica dos cosas, que tenemos una habilidad y esa habilidad es la de responder, es decir, saber reaccionar a la vida. Hay cosas simples que a mí se me ocurre que nosotros podemos hacer para hacer de nuestra vida una vida mucho más rica, una vida más responsable, una vida más adecuada, sobre todo cuando enfrentamos tiempos difíciles. Son cosas que yo he visto, he contemplado y que creo que todos podemos reforzar en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestra comunidad. La primera de ellas a lo mejor parece un poco extraño, pero yo creo que tenemos que ser profesionales, tenemos que aspirar a la profesionalidad. No todas las ocurrencias que tenemos pueden considerarse un trabajo profesional. No todas las ocurrencias que nosotros tenemos pueden ser tenidas por genialidades. Yo creo que no es así. El ser profesional implica que nosotros tenemos la capacidad de trabajar, de laborar en algo, en conocer una profesión, una disciplina
de manera extensiva a lo largo del tiempo y que pertenecemos a una tradición, que pertenecemos a un canon determinado, ¿verdad? Ahora se habla mucho de que las personas ya no van a tener profesiones, que las personas van a estar cambiando constantemente debido a la naturaleza volátil de la economía y del mercado actual. Pues a mí me parece que eso es muy lamentable y tampoco estoy tan seguro de que sea cierto. Yo creo que es importante que haya profesionales. Profesionales en toda la extensión de la palabra. Gente que honra la técnica. Gente que honra la técnica a través de la disciplina. Gente que sabe lo que hace y que se preocupa por saber cada vez más. Gente que nunca deja de aprender. Gente que ama apasionadamente aquello que hace y que es su vocación. Vocación es otra palabra que tiene una etimología interesante, ¿no? Un llamado. La vida nos llama y nosotros responsablemente respondemos. Otro aspecto importante es el de ser expertos. No estamos viviendo en el Renacimiento y no creo que una persona pueda legítimamente aspirar a convertirse en un polímata, ¿no? En alguien que conoce todo sobre todo el tiempo. Eso es un absurdo, es una antigualla. En realidad, lo único que podemos hacer es perfeccionar nuestro conocimiento sobre aspectos bastante limitados de la realidad. Pero esto no está tan mal. No está tan mal porque somos seres gregarios y porque vivimos en comunidad. Así que nuestra especialización es nuestra contribución a un saber general. Nosotros conocemos ciertas cosas sobre esta disciplina. Si somos expertos, conocemos muchas cosas sobre esa disciplina. Pues bueno, la aplicamos, ese conocimiento lo aplicamos para la resolución de ciertos problemas. Y esa es mi contribución a ese trabajo en equipo que en ocasiones o muchas veces de manera inconsciente formamos todos, ¿no? Yo colaboro contigo y tú conmigo, aunque quizás no estemos viviendo en la misma ciudad. En una economía globalizada, una economía integrada, en una economía interdependiente como la que tenemos hoy en día, pues esto es inevitable. Lo que yo contribuyo aquí puede tener un efecto del otro lado del planeta. Y a lo mejor yo ni siquiera lo sé. Nunca voy a olvidar el caso de un colega, bueno, un amigo mío, ¿no? Un científico, un hombre muy importante en su campo, que trabajaba para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Pero él me decía que en realidad no sabía qué estaba haciendo. Era parte de un proyecto general que él desconocía. Él simplemente tenía que resolver ciertos problemas que tenían que ver con la naturaleza de ciertos materiales y nada más. Entonces él estaba contribuyendo con un proyecto que él no necesitaba conocer. Y él me decía, bueno, puedo intuir que tiene que ver con la construcción a lo mejor de armas o de aviones, porque quieren conocer resistencias bajo ciertas circunstancias de ciertos metales y tal. Pero no sé, yo no necesito saber más. Yo lo que necesito es darles una respuesta a ellos y darles soluciones. ¿Ya? Entonces esto pasa todo el tiempo. Ese es el mundo del experto, que me parece que es fascinante porque nos obliga a trabajar en equipo. Yo, que soy un hombre que insiste mucho en esta idea de que la manera de trascender es siempre arrojando la vida hacia el futuro, visualizando el futuro, pensando en colonizar las estrellas. No soy un hombre prometeico, no creo en genios solitarios. Estas son unos malditos clichés, estereotipos que nos dejó el romanticismo. No es cierto. Es el trabajo en equipo el que ha encontrado las soluciones para los problemas más grandes del mundo. Es el trabajo en equipo el que ha conseguido construir la civilización en la que nosotros vivimos. Otro aspecto importante que yo creo que no se valora mucho hoy en día, el respeto.
ser respetuosos con los demás. En un tiempo no muy lejano esto se ponderaba, ¿no? Y yo siento que estoy hablando como viejito. Por lo menos yo recuerdo a mis padres y a mis abuelos decir exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? Ellos describían una especie de decadencia. Ellos notaban, ¿no?, cómo las nuevas generaciones ya no eran como las anteriores y eran más salvajes, más irrespetuosas y hacían pues lo que se les daba la gana. Así que el mundo estaba al borde de la destrucción porque se había acabado el respeto. Bueno, yo no llegaré tan lejos, no tengo una visión tan apocalíptica, soy todo lo contrario, soy bastante optimista, pero yo sí creo que el respeto es un lubricante fundacional. Donde no hay respeto, no puede haber confianza, no puede escenificarse esta actuación que somos todos, ¿no? La única forma en la que nosotros podemos mantenernos asidos a esta estructura social es compartiendo relato, compartiendo mito, compartiendo creencias. Entonces los modales, los protocolos sociales son fundamentales para esto, ¿no? Porque si no, entonces nosotros viviríamos como bandas de cazadores recolectores, ¿no? De salvajes que andan ahí con un garrote y van buscando la vida y defendiéndose de las fieras del monte y de otros humanos, ¿no? Entonces sobreviviría solamente aquel que es más apto físicamente, con mayor fuerza, mayor fortaleza para destruir las amenazas. No nos encontramos en ese estado. Vivimos en unas sociedades organizadas, con leyes, con estructuras sociales. Pero en la parte de la base de la pirámide, en las relaciones que ocurren en el universo de lo cotidiano, resulta que las personas, yo observo, nos hemos ensimismado muchísimo, nos hemos retirado de los demás y hemos comenzado a ignorar a los demás, a despreciar incluso a los demás. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando no honramos la vida del otro, el trabajo del otro, la presencia del otro, estamos haciendo un agujero en el bote donde nosotros vamos, porque todos vamos en el mismo barco. Así que yo creo que es importante, por lo menos en el plano de lo familiar, ya que no podemos incidir más allá, el que promovamos valores básicos del respeto, de la conducta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Punto siguiente. Número 4 dice, creo que ya lo he referido, educarnos siempre. Este es otro punto que nosotros necesitamos urgentemente, ¿no? He hablado de profesionalismo y he hablado de expertise o de experiencia o de ser expertos. Para que esto ocurra, nosotros tenemos que tener un sistema de educación constante. Tenemos que planificar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo queremos hacerlo, qué queremos conocer y cómo vamos a lograrlo. Tenemos que conocer el escenario en el que nos desenvolvemos. Yo les digo a mis alumnos en clase constantemente, yo no sé qué tú quieras hacer, pero tienes que seguir paradigmas. Los alumnos de los talleres medievales, renacentistas, ya lo entendían muy bien. Entonces entendían que por analogía iban a aprender de la figura del maestro. El maestro era ese paradigma. Entonces tú, Juan, María, Pedro, ¿cuál es tu paradigma? ¿Contra quién te vas a comparar? Es el punto de partida de la educación. Nadie se enseña solo. Si uno no necesitara de los demás para aprender, pues uno viviría en la selva rodeado de lobos como Mowgli, ¿no? Y lo que aprendería sería algo pues muy elemental, como los animales, a huir de los ruidos y a conseguir alimento, a buscar agua, ¿no? Rastrear la humedad, huir del fuego, de los rayos, guarecerse y poco más.
Pero los seres humanos somos extremadamente sofisticados porque hay un compound effect, ¿no? Hay un apalancamiento de saberes que llamamos tradición. Vaya usted a una biblioteca y ¿qué es lo que va a ver ahí? Miles y miles y miles de libros acumulados. El saber al alcance de su mano. Y no todo lo importante está en Internet. Eso es algo que hemos olvidado. No todo lo importante está en Internet. Y utilizar estas cositas, papel, escribir, organizar cosas en 3D, en 3D, en tres dimensiones, es fundamental. Educarnos siempre, crear un sistema de aprendizaje perpetuo. Y por último, otro valor que yo creo que nos hace muchísima falta, muchachos, es el de la comunicación. Aprender a comunicar. Eso es algo que a mí evidentemente me interesa mucho. Y como sé que tengo grandes deficiencias, pues me interesa más para tratar de solucionar en la medida de lo posible esas deficiencias, para pulir y para mejorar, para ser más verídico, más honesto en lo que digo y para poder llegar a la otra orilla donde te encuentras tú, donde está la otra persona. Comunicar es esencial, sobre todo en este mundo actual donde hay tantísimo ruido. Hay muchísimas personas produciendo ruido todo el tiempo. Somos emisores y receptores de una gran cantidad de ruido. Entonces, eso no es la comunicación. La comunicación ocurre en un plano ontológico superior, ¿verdad? Tiene que ver con la voluntad, con la intencionalidad, con el deseo de comunicar lecturas personalísimas del mundo, ¿no? Lecturas de vida que yo hago. Esa es la comunicación. ¿Y para qué me sirve la comunicación? Bueno, la comunicación sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, y vuelvo al aula, ¿no? Cuando yo era estudiante, yo creía que lo que necesitaba hacer era obtener las mejores notas, las mejores calificaciones. Que ese era el camino que me garantizaría éxito después. Pero no fue así. Me di cuenta tarde que lo que más importaba era algo que aquí llaman networking. Es decir, la capacidad de establecer vínculos con otras personas, vínculos profesionales. ¿Y de qué manera vamos a conseguir nosotros esos vínculos profesionales si no es a través de la comunicación? Vivimos en una era, en un momento en el que se pondera la velocidad, ¿no? Es una era súper acelerada. Yo hago videos de 20 minutos que no los verá nadie, aun si yo fuera el comunicador más brillante. Porque las personas no pueden soportar más de un minuto y medio, cuando mucho, observando un estímulo audiovisual. Pero a mí poco me importa. Yo lo que quiero es refinar la manera de comunicar y me interesa crear un testimonio honesto, audiovisual. No quiero negociar de ninguna manera con eso. No estoy dispuesto hacerlo, y esa es mi apuesta por la comunicación, una comunicación radical, ¿no? Una comunicación que sea congruente con lo que yo predico aquí. Bueno, ahí están, son 5 puntos esenciales, fundamentales para estar a la altura de los tiempos, para asumir la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad de vivir y la responsabilidad de vivir plenamente y de contribuir. Porque no se nos olvide, si yo defiendo radicalmente la libertad del individuo, es porque ésta se consigue a través de la vida en comunidad. Hay una relación mutua entre individuo y el grupo o la sociedad a la que pertenece. Bueno, me voy. Ha sido un placer estar con ustedes y entre ustedes les voy a dejar mi página. Se me ha olvidado mencionarla. No es cierto, ya no se usa eso, ¿no? De www. Es alexramamx.com. Simplemente así, alexramamx.com. Bueno, eso es todo. Sean responsables, muchachos, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.